Pues muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio con otra reunión más aquí en nuestro grupo, en el que sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para dar inicio voy a dar mención de nuestra misión de aquí de Centro Psicoemocional Esperanza, que nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Y pues bien, esta semana hemos visto temas muy interesantes aquí en Centro Psicoemocional Esperanza, como el tema de la ludopatía, el tema del sexópata y la cleptomanía. Y para cerrar el día de hoy con un tema espiritual que nos ayude, pues que vaya encaminado a este tipo de temas, el día de hoy vamos a estar tratando el tema desarrollo espiritual de autoconciencia. Para este tema nos acompaña la teóloga Manuela Guerra, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, Manuelita. Pues muy buenas tardes a los que estamos aquí presentes y también a las personas que nos verán posteriormente. Sean todos bienvenidos. Y pues estamos aquí con una plática más, o sea, una reflexión espiritual de lo que es el desarrollo espiritual de la autoconciencia o desarrollo espiritual mm, en la cuestión del espíritu, cómo el espíritu puede ayudar a nuestra conciencia a que tenga un despertar de conciencia. Así que vamos a darle inicio. Adelante, por favor. Dice, la falta de conciencia de nuestros defectos no solo nos impide cambiar, sino que nos aleja de la humildad, del perdón y de la comunión con Dios y con los demás. Este es un concepto general de autoconciencia y la espiritualidad. Entonces, pues una persona que está inconsciente de sí misma, una de las razones, se podría decir, de que haya inconsciencia en un ser humano es con la cuestión del orgullo. Puede ser esa una barrera muy grande, que la persona no se pueda ver a sí misma, no pueda tener un desarrollo en esa autoconciencia, porque el orgullo nos niega de nosotros mismos. Podemos ver los defectos de todo mundo, pero vamos a estar un poco limitados en cuanto a nuestros propios defectos. Hablando de lo que es la cuestión de la sanidad interior o la recuperación, es necesario precisamente tener un despertar de conciencia para que podamos trabajar con lo que vemos, porque si no vemos lo que traemos, entonces ¿cómo vamos a admitirlo? ¿Cómo vamos a empezar un proceso de autoaceptación en cuanto a lo que son los defectos del carácter, que es en lo que me voy a evocar básicamente? En esa autoconciencia, pues también pueden ir incluidas las virtudes, las capacidades que tenemos, porque no solamente tenemos defectos, también tenemos virtudes y capacidades y habilidades desarrolladas. Entonces, cuando no hay una conciencia sana de nosotros mismos, de nuestros defectos, eso nos va a alejar de la humildad, y alejarnos de la humildad pues es entrar en el terreno de la soberbia y del orgullo. Entonces, también del perdón, porque si un síntoma, por ejemplo, una persona que nunca pide perdón, es, es porque cree que todos están mal. Él no está mal, el resto de la humanidad está mal, pero no va a poder pedir perdón. Y pues también esto es una barrera para con Dios y también para con los demás. Según la palabra de Dios, la falta de conciencia espiritual o espiritualidad conduce a lo que es la cuestión de la insensibilidad moral, que es la cuestión de, ahora que se hablaba de la ludopatía, la cleptomanía, sexópata, que fue otro tema, y pues tantos defectos del carácter que hay. En esta parte dice que lleva una insensibilidad moral, porque la persona no es, pues no le redarguye, no puede estar atrapada en este tipo de conductas, pero moralmente puede saber que está mal, pero admitirlo a nivel emocional es otra cosa. La pérdida del discernimiento
se van a tomar decisiones descuidadas y un ciclo de pecado difícil de romper. Decisiones descuidadas porque la persona no es consciente de las consecuencias o lo que le puede llevar. Cuando una persona empieza a hacerse responsable de sí misma, es muy necesario que tenga un guía, alguien que la acompañe, que vaya en ese proceso, porque la persona, como no es consciente de sus acciones, necesita alguien que le ayude a tomar conciencia de cómo son esos comportamientos, para que pueda romper ese ciclo difícil de conducta. Entonces, la cuestión por aquí está la ludopatía, pues son los juegos de azar, es una compulsión, la adrenalina que genera, es como una adicción interna. Esto entra en las adicciones de proceso, igual que la sexopatía, todo lo que es la perversión sexual y el robo, lo que es la cleptomanía y otros tantos defectos y desviaciones perniciosas son producto de esta falta de conciencia de uno mismo. Porque pues siempre se menciona que una carrera empieza con un paso y probablemente el primer paso, al dar ese primer paso, no se sabe dónde vas a llegar. De entrada, conscientemente, cuando son conductas desviadas, en nuestra conciencia moral sabemos que está mal, pero cuando eso ya toma la autonomía en nuestra vida o la autoridad de nuestra vida, entonces, o de una vida, va a ser muy difícil romper el ciclo con esa manifestación, pero sí es necesario que poco a poco, cuando una persona está hundida en estas cuestiones, pues hay la conciencia está perdón, es como cicatrizada, como que empedernida, no hay una sensibilidad y puede hacer las cosas que están mal, pero no tiene un redarguir, no tiene un remover de conciencia, no hay, porque ya fue tanta las veces que se ha practicado que el mismo cuerpo lo va a pedir después, entonces el mismo cuerpo lo pide y, y el alma se tiene que sujetar al cuerpo, porque la persona no está fuerte interiormente para poder vencer. Entonces, aquí, en este concepto, pues, lo que es la falta de conciencia, tanto moral como espiritual, pues va a llevar a una vida en desastre, una vida sin freno, una vida sin autocontrol. Adelante, por favor. La autoconciencia a través del espíritu, que es el punto que nos concierne este día. Dice que la persona se aleja de Dios, pierde la guía divina y se vuelve susceptible a engaños y puede experimentar conciencia cauterizada o cicatrizada, lo que dificulta el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Hay personas que son inmunes ante la maldad y nos podemos preguntar por qué esta persona actúa así. No tiene entrañas, no tiene hasta qué nivel de maldad llega que puede hacer determinados actos y no sentir nada. Y eso se refiere a la conciencia cauterizada y que va de menos a más. Cuando está así la conciencia, pues difícilmente va a haber un arrepentimiento y si no hay un arrepentimiento, pues menos una reconciliación con Dios ni con otro ser humano, porque si la conciencia está en esa condición, igual cuando la persona falla contra el prójimo, igual no va a sentir que le falla, no va a sentir, el otro es dañado y puede haber reacciones, pero la persona no va a sentir que esté haciendo algo mal. Entonces, la autoconciencia personal o conciencia de uno mismo es la capacidad de reconocer nuestros pensamientos, emociones, motivaciones y comportamientos. Para empezar, al inicio, en el proceso, cuando se empieza un proceso de autoconciencia o situaciones que en la vida nos van despertando, se dice que los primeros tragos son los más amargos porque se ve la condición de vida, se empieza a ser consciente de esa condición, a reconocer los pensamientos, a verlos tal cual como están, nuestras emociones descarriadas, las motivaciones. Dice, en el contexto de la fe en Cristo, esta conciencia no es meramente psicológica, sino espiritual. Es el reconocimiento de quiénes somos ante Dios, guiados por su espíritu. Cuando hay una conciencia o un despertar de conciencia en el saber que tarde que temprano nosotros vamos a rendir unas cuentas, a alguien le vamos a rendir cuentas finalmente, y empezar a ver en la condición deplorable en la que se puede encontrar la persona, autoverse y entrar en ese camino de
de reconciliación, lo que es la autoconciencia espiritual. Ahorita vamos a ver cómo participa el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, cómo ilumina o cómo da dirección o guía esta manera de autoconciencia. No se refiere a una introspección que el propio ser humano hace para poder encontrarse consigo mismo, sino es algo que parte de Dios y Él es el que viene reflejando y viene hablando y viene escuchándose esa voz interna de la propia condición. Pero para hacer un cambio de vida, obviamente que pues primeramente tengo que aceptar la condición como soy, como estoy, de esa manera. Esté como esté, tiene que haber una aceptación, primeramente para poder modificarse. Adelante, por favor. El rol del Espíritu Santo en la autoconciencia. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, enviado por Jesús para guiarnos. Y aquí está la base, es Juan 16:13, dice, a toda verdad y a toda justicia. Dice que Él enviaría al Espíritu Santo, al Consolador, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. La cuestión de lo que es la verdad, pues es la realidad, lo que es verdadero. Muchas veces estamos muy ajenos de realmente quiénes somos. Y a toda justicia quiere decir que justicia se entiende por las cosas como Dios piensa, no como yo pienso. Eso es justicia. Hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga, no como yo quiero hacerlas o como estoy desviado en hacerlas. Entonces, el Espíritu Santo está en concordancia con los pensamientos de Jesús y con el Padre y van a guiar esa fuerza que interna, ese sentir, porque el espíritu es no se va a ver, pero se siente, es así como ese sentir de hacer lo correcto, de volver otra vez a la verdad, a lo que es bueno, lo justo, lo amable, lo verdadero, lo que es de buen nombre. Esa es una inclinación que van a hacer en el corazón del ser humano y que ese corazón, cuando está siendo tratado por Dios, solito va a querer encauzarse por hacer el bien. Una persona que tiene esos sentimientos o lentamente va adquiriendo ese sentir, quiere decir que esa persona está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios, que va caminando y que pasa un mes, pasa otro mes y la persona va a empezar a tener una transformación. Y de lo que va a ser consciente, va a ser, o ese despertar de autoconciencia va a ser de los pensamientos de Dios y lo que Él quiere y cómo esa fuerza que al momento de estar cerca de Dios, la persona empieza a cambiar, pero sin hacer una introspección, porque él va a despertar desde la introspección que Dios haga en él. Cuando descubre ciertas cosas, cuando le cae cierto 20 y reacciona, eso es como una iluminación de parte del Espíritu que me hace pensar diferente. Algo sucede, pero es cuando nos exponemos precisamente a la verdad. Dice, su papel en el desarrollo de la autoconciencia incluye, obviamente, convicción de pecado, convicción de error, convicción de situaciones negativas, hechos vergonzosos, experiencias nocivas que la persona haya sido, ya tanto que se haya sido víctima o que ella misma haya causado cosas que no se acuerde. Hay uno de los mismos textos, dice que Él nos recordará todas las cosas. La mejor manera de hacer una regresión, porque el ser humano hace regresiones, es una parte de la hipnosis, la terapia, un tipo de terapia. El ser humano está llevando al ser humano a reencontrarse con hechos de su pasado que no recuerda. Pero cuando una persona le entrega su vida a Dios y se somete a ese trato con toda disposición de corazón y con una sinceridad y con una humildad, el Espíritu Santo lo va a llevar hacia atrás cuando la persona esté preparada. Solito le va a traer a revelar y le va a correr el velo y le va a hacer recordar ciertas cosas que necesita para sanar. Pero ahí no hay una intervención humana, es a base de la relación que tiene Dios y al confrontarse con sus mismos pensamientos de Dios, la persona se ve como en un espejo y entonces empieza a compararse y va a ver que está mal y va a saber que está desalineada, que no está alineada con la voluntad de Dios. Entonces, esta convicción de pecado, una de las funciones que tiene el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, nosotros tenemos la parte también del Espíritu, entonces esa parte es la que va
a venir y tiene ese ministerio o ese trabajo de su tarea precisamente en el ser humano, es revelar el pecado, de justicia, de que las cosas en Dios es la verdad, el que da la convicción de lo que dice la palabra es el mismo Espíritu, te convence si es verdad o llegas a creer por una convicción que el Espíritu da cuando somos expuestos a la palabra. El discernimiento espiritual nos ayuda a distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que no. Cuando una persona es expuesta a las verdades de Dios, el mismo Espíritu nos va haciendo saber qué está bien y qué está mal. Entonces, eso es a lo que se le llama discernimiento. Una cosa es juzgar un caso y otra cosa es discernir. La cosa de juzgar es cuando podemos autovernos algo que está mal y si nos juzgamos, vamos a caer en la condenación o en la justificación. Y cuando discernimos que algo anda mal, es sin pasar al juicio, solamente cambiar de rumbo, cambiar de elegir lo correcto, elegir lo mejor. Entonces, eso nos va a llevar posteriormente a una renovación interior. Dice, transforma nuestro corazón y mente para alinearnos con la voluntad divina. Esto es siempre cuando estamos expuestos a palabras de vida, palabras de corrección, palabras que dice que la persona que se expone a la cuestión de la palabra, que es la verdad, es como si en su conciencia, sus pensamientos fuera rociado por agua limpia. Y esa agua limpia empieza a drenar, empieza a sacar lo que no está bien y la persona empieza a ser limpiada. Pero la persona misma empieza con toda libertad a aceptar sus errores, sus fallas. Pero también está la bendición que puede sentirse perdonada o que está en un proceso de salida. Que no se va a quedar así. Adelante, por favor. Dice que la autoconciencia espiritual es la capacidad de reconocer quién soy en lo profundo. Mis pensamientos, emociones, motivaciones, las heridas, las fortalezas y las debilidades, pero no desde el juicio humano, como lo mencioné ahorita, sino desde la luz del Espíritu Santo. Esto es, si hiciéramos un inventario, podemos hacer un inventario personal partiendo de nosotros mismos y de nuestros recuerdos. Pero cuando entregamos esa área a Dios, Él solito va a ir expuestos a la misma palabra. Vamos a ir tomando esa autoconciencia y vamos a conocer realmente nuestros pensamientos, emociones, motivaciones, las heridas. Ahorita que mencionaba que el Espíritu Santo puede ir hacia atrás y puede abrir una herida. O en este presente va a haber hechos o situaciones que van a hacer reaccionar a la persona. Y que no es lo que está pasando ahorita, es lo que pasó hace años atrás, pero que en este momento, cuando esa persona entra en esa autoconciencia espiritual o va desarrollando la conciencia espiritual, está preparada para enfrentarlo en este presente, cosas que pasaron en el pasado. Entonces, en ese momento es cuando la persona puede sacar ese dolor, esa herida enterrada y sanar. Dice, el espíritu del hombre es lámpara de Jehová, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea, la parte, el conducto por el cual el Espíritu de Dios es como esa lámpara que por medio de nuestro espíritu escudriña toda nuestra alma y se fija en la mente, en la voluntad, las emociones. Las heridas están en el alma. Entonces, Dios sabe en qué momento, mejor que nadie, porque dice que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón en un eterno presente. Siempre Él sabe cómo estamos por dentro. Entonces, dice que desarrollar la autoconciencia por medio del Espíritu Santo es un proceso profundamente espiritual, transformador y lleno de gracia. No se trata solo de conocerse a uno mismo, sino también de verse como Dios nos ve, con verdad, amor y propósito. Verme con los ojos de Dios para ser transformado. Porque una de las consecuencias muchas veces en este orgullo al revés o volteado es que no vamos a ver nuestras virtudes o nuestras capacidades, sino sentir que no tenemos valor y no alcanzar a ver lo bien que estamos. Pero el podernos ver con amor, tiene que haber una reconciliación con uno mismo. Todo este proceso de autoconciencia tiene que reconocerse primero si estoy mal con Dios, para poder disponerme a que haya un arreglo, una reconciliación.
si estoy mal conmigo mismo o si estoy mal con mi prójimo. Y se necesita también pues ese reconocimiento para poder, esa humildad para poderme ver si tengo no estoy reconciliado conmigo mismo, porque por las cosas que hemos hecho mal y no hay un autoperdón, va a ser difícil esa parte de que yo me vea como Dios me ve. Es más, ni voy a creer que Dios me ama porque me veo con mis propios ojos y a través de los hechos y equivocaciones que habré vivido en mi vida. Entonces eso trae una falta de dignidad, una falta de seguridad y una falta de autoestima. Entonces, desarrollar esa autoconciencia es partiendo del amor y saber que Dios nos ama, que verdaderamente Él me ama, a pesar de todo lo que equivocado que pude haber estado, que esa gracia es sanadora y que me acepta así como estoy, pero que no me quiere dejar igual, sino que me pide ser transformado y para esto, para poder hacer algo yo con lo que encuentre o con el Espíritu Santo me revele, yo necesito esa autoconciencia, que por eso se otorga esa autoconciencia y la autoconciencia va a crecer y crecer en la medida que crezcamos en humildad, porque la humildad es la que está en contra del orgullo y en cuanto más humildes seamos, mayor conciencia tendremos y con mayor facilidad vamos a saber cuándo nos equivocamos y corregir inmediatamente, porque hay algo que incomoda, algo que no estuvo bien, porque muchas cosas, muchos errores, equivocaciones que hemos tenido en el pasado han sido inconscientes porque no sabíamos. Y al llegar a un presente con esas equivocaciones, quiere decir que ya ahorita en este presente no somos culpables, más de aquí en adelante sí somos responsables y necesitamos tener bien clara esa autoconciencia porque se formaron patrones de conducta negativos. Y en esa transformación el mismo Espíritu Santo va haciendo el trabajo de cambio en la persona. Adelante, por favor. Dice el Espíritu Santo nos consuela y guía, pues en esta cuestión cuando encontramos cosas que no sabíamos, verdades que no éramos conscientes, también Él aparece como consolador y dando y brindando esperanza y camino, salida. Dice que nos consuela y también nos revela. Él escudriña, ilumina y transforma. Nos ayuda a ver lo que está oculto, a reconocer lo que necesita sanidad y a descubrir lo que Dios ha depositado en nosotros. Dice el Espíritu, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, es como un bisturí de amor que va a ir hasta lo más profundo cuando lo único que es necesario aquí para que ese proceso inicie es la disposición para que Él pueda hacer esa obra en el ser humano, porque dice que el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Hay un pasaje que dice que el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos, dice, para que no les resplandezca la luz del entendimiento, porque las cosas que se conocen de Dios para ellos son locura, porque las quieren discernir con el entendimiento, pero no las entienden porque han de discernirse espiritualmente. Entonces, para que haya ese discernimiento espiritual, necesito un acercamiento. Es todo lo que sucede. Yo trato ahorita de explicar la revelación, pero no hay como para poderla entender, vivirla, porque el tratar de explicarla es complicado, pero cuando ya la vives es cuando sabes de qué se trata. Y pues espero con mucho cariño poder hacer llegar a explicar correctamente lo que es la revelación. No es introspección, es revelación. La palabra revelación quiere decir algo que está oculto y que hay que correr el velo para que se pueda ver, pero eso solamente Dios lo puede hacer y lo hace a través del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, o sea, que da entendimiento, pero el ser humano solamente necesita esa apertura, dar ese permiso a Dios mismo para que Él pueda hacerlo. Sin ese permiso no sucede, porque algo que es digno, pues es el respeto que Dios siente por el ser humano. Le ha dado un libre albedrío y el ser humano elige por qué rumbo tomar, pero cuando es consciente de esa intuición o de ese sentir
interno y obedece, a ese sentir es que está siendo guiado y difícilmente se va a equivocar cuando es así. Adelante, por favor. Dice, pasos para desarrollar la autoconciencia espiritual. Bueno, empezamos primeramente, como ya lo mencioné hace un momentito, una oración de apertura. Es abrir el corazón en disposición, en lo privado. Pide al Espíritu Santo que te revele tu corazón, no para condenarte, sino para sanarte. O sea, todo lo que hay en el corazón, una de las palabras que Dios mismo habla en los proverbios, dice, dame, hijo mío, tu corazón y mira por mis caminos. Entonces, esta parte de entregarle a Dios el corazón, y aquí está otro texto que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, tú, Dios, tú escudriñame a mí. Eh, Tal vez si yo me escudriño, yo me puedo mentir, yo me puedo autoengañar, pero Dios no miente. Entonces, hacer una oración que parta de Él hacia mí, no llevarle yo allá mi conjunto de lo que yo creo a Dios. A lo mejor y puede hacer que si tengo una alta conciencia, que tenga razón, pero revélame si estoy en lo correcto, cuando mínimo. Dame entendimiento, dame discernimiento, estoy en lo correcto, estoy haciendo bien, y tarde que temprano va a aparecer la respuesta. Entonces, nosotros somos muy fácil de mentirnos a nosotros mismos, de autoengañarnos con suma facilidad. Una de las características principales del orgullo es el autoengaño. Entonces, no estoy capacitado muchas veces para yo sanarme solo, para yo verme a mí y yo decir qué tengo, qué no tengo. Por eso requiero de otro ser humano, requiero de una red de apoyo, requiero sobre todo de la ayuda de Dios. Si yo pido esa ayuda de Dios y que escudriñe mi corazón y Él quiere utilizar personas para venir a revelarme el corazón, lo va a hacer, y lo va a hacer de la manera que Él quiera, de la forma que Él guste. Tiene diversidad de maneras de cómo lo puede hacer, de una manera sobrenatural, pero lo puede hacer también en un sueño, lo puede hacer al escuchar una cierta grabación, lo puede hacer de muchas, muchas maneras, revelar el corazón, si es lo que yo anhelo y quiero saber, porque la corrupción y todo lo malo del hombre está en el corazón, no está afuera. A veces pensamos que porque nos criamos en cierto lugar, o si no hubiéramos vivido esto o aquello, no sucediera así, pero la realidad es que ya traemos el mal desde adentro. Dice, conocer la palabra de Dios y tener lectura bíblica con humildad. La Biblia es el espejo espiritual que revela nuestra verdadera condición. Leer la palabra como un espejo y dejar que te confronte, te consuele y te corrija. Dice que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma del espíritu, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mediante esta exposición dice que vamos a quedar expuestos finalmente delante de aquel que un día nosotros le vamos a dar cuentas. Adelante, por favor, la siguiente. Seguimos con los pasos para desarrollar la autoconciencia espiritual, el silencio interior. Haz pausas para escuchar. El espíritu habla en lo profundo, pero requiere quietud. Dice aquí, estad quietos y conocer que yo soy Dios. En la quietud, en el silencio, ahí es donde mejor se puede meditar, meditar en su palabra y esperar respuestas. Dice, diálogo con Dios, lo que es la oración a Dios, oración y reflexión. La oración es el canal por el cual nos conectamos con el Espíritu Santo. En la quietud, Él nos habla, nos corrige y nos consuela. Dice, reflexionar sobre nuestras acciones a la luz de Cristo es la clave para crecer, porque no va a haber nada, absolutamente nada, que la gracia de Dios no pueda limpiar, no pueda curar o no pueda sanar. Dice, habla con Él sobre lo que descubres, ten profunda honestidad, reconoce tus luchas, tus miedos, tus deseos. Él no te rechaza. A eso se refiere con esa gracia desmedida, que vayamos como vayamos, Él nos recibe. Y ese es el primer paso para poder entrar y realmente en esa intimidad, tener en ese silencio interior, apagar un poco el ruido, hacernos a un lado
y tomar esos tiempos para poder ver ese reflejo o esa voz que necesitamos escuchar y entregarle pues todo lo que sintamos, lo que veamos, lo que descubramos. Y si viene una revelación o un entendimiento de ciertas cosas que vengan a nuestra conciencia y tomemos conciencia, siempre será para sanar, siempre será para curar, será para alinear, será para mejorar, no para condenar, no para juicio, sino para salir adelante. Adelante, por favor. Escuchar al Espíritu Santo, escuchar no es solo oír, sino obedecer. El Espíritu Santo nos guía a través de impresiones internas, paz espiritual y confirmaciones bíblicas. Cultivar una vida sensible a su voz requiere humildad y disposición, estar dispuesto. Si en la mañana, ahorita si hablamos de oración, la oración es un diálogo, no es un monólogo. Entonces, generalmente, si no tenemos el oído afinado, vamos a hablar con Dios y nomás hablamos, pero no esperamos esa respuesta. Pero una manera de cómo yo puedo escuchar esa voz es si en la mañana me levanto y le hago ciertas preguntas, pero que no se me olviden en el día las preguntas y estar atento a mi alrededor con las personas que me encuentre, la música que escuche, palabras que o si tenemos ese hábito de lectura bíblica, en alguna parte va a aparecer una respuesta y nos vamos a dar cuenta, porque algo que es verdadero es que dice que Él escucha nuestra oración. Todo lo que hablemos con Él nos va a escuchar y nos va a responder. Entonces, aquí está esa necesidad de cultivar una vida sensible a su voz, requiere humildad y disposición. Disposición, primero, para que no se me olvide lo que le pregunte. Y la humildad para recibir la respuesta. Porque cuando reciba la respuesta y venga esa respuesta que es de parte de Él, el mismo Espíritu me va a dar la convicción que Él es el que me está contestando. Muchas veces nos pasa eso. ¿Sabes si hiciste una pregunta? Se te olvidó en el día a lo mejor y de repente aparece la respuesta y en ese momento va a haber una reacción en el Espíritu porque saber que me está contestando es la pregunta que yo necesitaba. Aceptación y transformación. Es otro paso. No basta con ver, hay que rendirse. La autoconciencia guiada por el Espíritu lleva al arrepentimiento, a la renovación y a la obediencia. Entonces, de nada serviría que estemos encontrando defectos, situaciones que cambiar, sin obedecer, sin rendirnos y entregarlas. El primer paso también, uno de los importantísimos, después al rendirlo, es entregarlo y permitirle a Dios que meta su mano y que haga una transformación, aceptar el cambio a lo que quiera. A veces hay una resistencia a ese cambio porque nos va a pedir cosas que no queremos dejar. Entonces ahí lo dejamos mejor, ahí para el ratito, para después. Y no tomamos esa parte, pero la cuestión de la obediencia, o sea, primeramente el arrepentimiento, es dejar de hacer aquello y con su misma fuerza que el Espíritu Santo da, tener la capacidad para poder renunciar a lo que tenga que renunciar, que descubra que no está bien. Y eso me va a llevar a la renovación, pero tiene que ser a través de la obediencia, a través no solamente de encontrar, de ver y ver, sino de hacer, de rendirme y pues darle la vuelta a la página para seguir en ese crecimiento. Adelante, por favor. Frutos de una autoconciencia espiritual sana. Bueno, humildad sin culpa, seguridad sin orgullo, compasión hacia otros, claridad en decisiones y fortaleza interior. La paz que puede dar en una aceptación de tal como somos, o sea, con virtudes, defectos, fallas, aceptarnos como Dios nos ve, humanos, pero en un proceso de cambio, en una aceptación, en una rendición, y pues va a aflorar el fruto del Espíritu, pues, de que cuando permitimos que el Espíritu Santo forme nuestra conciencia, comenzamos a manifestar los frutos del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Y esto va a ser manifestado pues en nuestra conducta diaria. Es cuando empezamos a reflejar y no solamente vamos a sentir paz, pero el cambio lo van a ver los demás. Son los primeros que se van a dar cuenta, los que nos conocen. Dice que estos frutos son evidencia de una vida consciente de sí misma y sometida a Dios, cuando ya empiezan a aparecer. Pero recordemos que la confesión, la oración,
El arrepentimiento es lo que trae un limpiamiento a la vida y a través de eso es como vaciar un bote sucio, vaciarlo y permitirlo que se llene de algo limpio. Entonces, ahí viene, en esa cuestión viene la transformación y eso va a ser una evidencia también cuando la conciencia espiritual está despierta, cuando ya no está cauterizada y empieza una transformación, una renovación. Pero eso siempre se va a dar con la cercanía a la oración, a la lectura de la palabra, el estar expuesto a palabras de vida. Adelante, por favor. Dice, la autoconciencia cristiana no se trata solo de introspección, sino de revelación divina, algo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. El Espíritu Santo nos guía, nos corrige y transforma para que vivamos conforme al corazón de Dios. Él mismo hace la obra. La clave está en escuchar, obedecer y caminar en comunión con Él. Y recordemos que la comunión, pues es una parte de nuestro espíritu que es a través de la oración, al estar expuestos a la palabra de Dios, escuchar bíblicamente o leer bíblicamente con humildad la palabra y permitir que sea Él el que hable y que a veces tenemos que vaciarnos de nosotros mismos en esos tiempos de oración. No voy a cuestionar, no voy a juzgar lo que leo, voy a tratar de entregarle ese control de ese tiempo a Dios y que sea Él el que me hable algo, una palabra, algo me va a dejar cuando lo haga con humildad. Y a lo que escuche, pues lo voy a obedecer, voy a pensar, voy a ver las cosas de otra forma porque ya no hago la obra yo, lo hace el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no la va a hacer sin mi disposición. Se requiere de esa disposición para poder tener ese cambio. Adelante. Bueno, aquí está una pequeña oración que es la oración para comenzar el proceso. Eh, este proceso, pues, dice oración de fe en Jesús. Obviamente que para que el Espíritu Santo habite en nosotros, primeramente tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice, ¿no? En ese reconocimiento de Jesús, de su obra y lo que hizo en la cruz. Entonces tenemos acceso, después de eso tenemos acceso al Padre. Dice que nos es dado el Espíritu Santo, se activa en nosotros el Espíritu Santo y cuando ya tengo eso listo, entonces ahora sí yo estoy listo para empezar mi proceso y pedirle a Dios a que Él comience ese proceso. Entonces aquí la puse por escrito. Dice, Espíritu Santo, escudriña mi corazón, muéstrame lo que no puedo ver, sana lo que está roto, despierta lo que está dormido, ayúdame a verme como tú me ves, con verdad, con amor, con propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, preguntas y respuestas. Muy bien, Manuelita. Muchas gracias por el tema del día de hoy. Vamos a darle oportunidad a las personas que están conectadas por Zoom que hagan sus preguntas respecto a este tema de la conciencia. Y pues este tema, vuelvo a reiterar, lo estamos revisando, pues va relacionado a los temas que hemos visto esta semana, de lo que está bien, de lo que está mal. Y es por eso que cerramos con este tema de la conciencia, que nos ayude a darnos cuenta y abrir los ojos, pues de algún problema emocional o defecto de carácter que estemos viviendo. Entonces, pues vamos a dar unos segunditos, unos 30 segundos, a ver si alguien se anima a escribir algo en el chat, hacer alguna preguntita para que aquí Manuelita nos pueda dar una orientación o nos despeje alguna duda. Manuelita, como estos temas de la semana pues han sido pues, relacionados a la sexopatía, a la cleptomanía, a la ludopatía, una persona que quiera hacer un cambio en su vida, en pocas palabras y rápidamente, ¿qué puede empezar a hacer en el plano espiritual? Pues para empezar a ir por un camino del bien. Primeramente, pues es rendirse a no querer vivir ya así. Y como ahorita lo mencioné, esa pequeña oración, pues es abrir el corazón y empezar ese proceso
y las soluciones le van a aparecer en el camino. Siempre lo menciono, estamos muy rodeados de ayuda. No hay oración que Dios no pueda contestar porque Dios nos ama y quiere el bien para sus hijos y más a los que están encarcelados, atrapados en conductas que no pueden salir de ellas por sí mismos. Entonces, primeramente es una rendición, una entrega y entregar ese defecto, esa lucha, eso que los hace odiarse a sí mismos, esa batalla, esa cárcel en la que están metidos. Primeramente hay que rendirse, hay que cansarse de vivir así, tocar fondo y ahí es cuando aparece la ayuda, porque es cuando abrimos el corazón y hay una disposición y el cielo se va a abrir también en pro de nuestra ayuda. De alguna forma va a aparecer esa ayuda, pero sí se requiere de una rendición. Muy bien, muchas gracias. Pues esto nos ayuda a complementar el tema. Y pues no hubo preguntas, no hubo, pues entonces vamos a cerrar. Bueno, muchísimas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias, Manuelita, por el desarrollo del tema de hoy. Aprovecho el espacio para seguirlos invitando a nuestro taller de mañana con el tema Restaurando el Equilibrio Emocional. Este tema va a ser de 10 de la mañana a 1 de la tarde, aquí en la Torre de Tres Afluencias, en el piso 12. Quien guste asistir, pues aquí lo esperamos. Vengan, se toman un cafecito y al mismo tiempo, pues aprovechan el tema Restaurando el Equilibrio Emocional, que va a estar muy bueno. Y pues bien, con esto vamos a cerrar la reunión del día de hoy y los temas de esta semana. Muchas gracias a quienes nos estuvieron acompañando. Yo la voy a terminar la reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.